Sistema respiratorio. El aire entra por las fosas nasales, pasando por la zona de conducción, que está recubierto por células secretorias de moco y ciladas que funcionan para eliminar partículas. Inhaladas, después pasa por la laringe y por la tráquea, entrando a los pulmones, llegando a los bronquios, las cuales se ramifican formando ramas cada vez menores. Las últimas ramas del árbol respiratorio, los bronquiolos, son los encargados de conducir el aire a los alvéolos, que están ubicados en la parte inferior de los pulmones. Además, la función de las fosas nasales incluye calentar y humidificar el aire gracias a las cornetas nasales, lo que evitan que el aire llegue frío y seco a los pulmones. Intercambio gaseoso. Se hace un cambio de presión atmosférico y pulmonar, así quedando 765 mmHg pulmonar y 760 mmHg atmosférico. Gracias a este cambio de presiones ocurre el intercambio gaseoso, donde el aire llega con una presión de 100 mmHg de O2 y 40 mmHg de CO2, así dejando en los eritrocitos 95 mmHg de O2 y 40 mmHg de CO2, y donde la sangre deja el 46 mmHg de CO2 y 40 de O2. El intercambio gaseoso ocurre por difusión simple, es decir, el oxígeno y el dióxido de carbono se mueven desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor. Esta difusión se da a través de la membrana alveolo capilar, una barrera extremadamente delgada de solo 0.5 micras. El O2 pasa a los capilares y se une a la hemoglobina, formando oxihemoglobina, mientras que el CO2 viaja mayormente disuelto en forma de bicarbonato, HCO3. Este proceso es tan eficiente que el intercambio completo ocurre en menos de 0.25 segundos. El gradiente de presión es esencial. Si se altera, por ejemplo, en neumonía, EPOC o fibrosis pulmonar, el intercambio se vuelve deficiente y aparece la hipoxia. Lo que sucede en el sistema cardiovascular es que después de este intercambio gaseoso, la sangre llega al corazón, donde entra por la vena pulmonar, llenando la aurícula izquierda. Ocurre una sístole y cuando ya hay mucha presión dentro de la aurícula, se abre la válvula mitral, así dando la fase de expulsión y el llenado del ventrículo izquierdo. Ocurre otra sístole y cuando ya hay mucha presión dentro del ventrículo, la válvula auricular se abre donde la sangre sale finalmente por la aorta y ocurre la oxigenación tisular en la circulación mayor, donde la sangre oxigenada llega al cuerpo y ya cuando hizo la oxigenación tisular, esta regresa al corazón cargada de CO2 y pobre en O2. Entra por la vena cava superior y por la vena cava inferior, así llenando la aurícula derecha. Ocurre una sístole y cuando ya hay mucha presión en la aurícula, se abre la válvula tricúspide vaciando la aurícula y llenando el ventrículo derecho. Ocurre nuevamente una sístole y cuando ya hay mucha presión, se abre la válvula pulmonar, así sacando la sangre por la arteria pulmonar, donde pasa dentro de los capilares, cerca de los alvéolos, con una presión de 46 milímetros de mercurio de CO2 y 40 milímetros de mercurio en O2. Bueno, yo les voy a hablar de la expiración. La expiración básicamente es donde se da la diferencia de presión donde la presión del pulmón es negativa al inicio de la fase expiratoria, pero es cero atmosférica el final de ella y sale el dióxido de carbono hacia la atmósfera. La aspiración normalmente es un proceso pasivo. ¿Qué quiere decir esto? No requiere esfuerzo muscular, ya que los pulmones y la caja torácica pueden regresar a su posición natural por su propia elasticidad. Sin embargo, durante ejercicios intensos, dificultad respiratoria, la aspiración se vuelve activa, utilizando músculos como los intercostales internos y el recto abdominal. Para expulsar el aire con mayor fuerza, durante la aspiración el diafragma se relaja y asciende, reduciendo el volumen pulmonar y aumentando la presión interna
para permitir que el CO2 salga hacia el interior, hacia el exterior. Este proceso es esencial para mantener el equilibrio ácido-base del cuerpo. Si el CO2 se acumula, la sangre se vuelve más ácida, lo que puede afectar múltiples funciones fisiológicas.